canal que he impulsado. Y bueno, es un gusto y un honor estar con usted, el profesor José Luis Tapia. Ahí, bienvenido. Muchas gracias, José, por tu invitación y bonita la cortina de entrada, bastante ingeniosa. Y también me hace recordar cuando me vi como 7 veces esta serie, ¿no? O sea que Ah, la estamos serie en de House of sintonía. Sí, Cards. sí, House of Cards, Sí, sí, sí. Es una exactamente. buena serie y como dice Acuña, no es plagio, es copia, no me lo he copiado y solamente lo he adaptado a la realidad peruana. Excelente Bueno, justamente de fiscalización. esos temas que queremos hablar, ¿no? De política, economía, un poco de liberalismo, ¿no? Quizás entrar al terreno del libertarianismo. Usted, más o menos primera pregunta sería, o sea, ¿cómo usted diferenciaría al libertarianismo y al liberalismo en el contexto peruano? Defino liberalismo como una filosofía del gobierno limitado. Ujú. Y en el caso de los libertarios hay muchas definiciones, no sé cuál de todas, hay unas que están con Hobbes, otras están con Rothbard, otros citan a Laje, otros citan a Milley, o sea, hay tantas definiciones que ya uno no sabe por dónde tomarlo Usted en no se serio. considera un libertario, No, no, un liberal un clásico, liberal simplemente, clásico. ¿no? Un liberal clásico, sí. Usted, tengo entendido, difunde las 5 reformas del liberalismo, ¿no? De esta plataforma iberoamericana, ¿no? Del liberalismo. ¿Nos puede detallar un poco más de ese contexto? Sí, claro, José. La 5 reforma es un instrumento para plasmar nuestros ideales, ¿no? Por eso que hay muchos libertarios que se han dado cuenta que llevar el ideal a la política es contradictorio, ¿no? El mismo Ujú. Milei señala de que todos los políticos son unos chorros y que todos son unos ladrones, y entonces con ese, digamos, ese calificativo nadie iría a hacer política porque se volvería uno más de los chorros y todo eso, ¿no? Entonces, Claro. para hacer más aterrizado la propuesta es que ven en el movimiento 5 reformas, específicamente en el programa político las 5 reformas, ese ideal que puede llevarse a través de una política. ¿Para qué? Para lograr lo que la gente pide, ¿no? Tú sabes que en estos momentos lo que la gente está pidiendo a gritos es el tema de la seguridad. Y nosotros se lo Ujú. podemos dar. La gente pide altos ingresos porque no le alcanza los ingresos a fin de mes y nosotros sabemos que las 5 reformas puede llevarlo a hacer algo real. Ujú. Entonces, la propuesta no es de nosotros, sino es una propuesta que se haya trabajado muchos años, tiene más o menos el mismo número de años que tiene el Foro Liberal de América Latina, que es el proceso articulador de los partidos, movimientos, personas a nivel de continente americano, y Ujú. hace de este programa su bandera, ¿no? Para que las personas lo conozcan y sepa que hay una explicación de toda propuesta, porque muchas personas dicen, ¿y cómo lo van a lograr? O sea, ¿cómo lo pretenden Claro. ustedes plasmar en algo que nosotros podamos decir esto es serio, esto es correcto, podamos juzgarlo y todo eso? Entonces nosotros le decimos, acá usted tiene un programa con una serie de medidas que va a dar lugar a los resultados que estamos prometiendo, ¿no? Entonces, las 5 reformas se podría resumir como un instrumento político para plasmar ideales del liberalismo clásico, ¿no? Sí. Justamente, ya que menciona todo eso, un comentario así como que yo hago entrevistas y usualmente los invitados son de izquierda. Uh -huh. Y yo me considero liberal, solamente que con quien coordino, ¿no? Tenemos invitados de izquierda y como todos son bienvenidos, pues se acepta sus puntos de vista. Sin embargo, entre muchos de ellos hay un comentario que dicen que no se puede defender el liberalismo desde el punto de vista moral y ético. ¿Usted cómo respondería? Yo tengo mi respuesta, pero más o Uh menos quiero -huh. escuchar la suya. Nosotros conceptualizamos la política como el arte de hacer posible lo justo, necesario y convenientes por medios pacíficos y morales.
siguiendo los principios del gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Porque lo que va a llevar a esta aplicación de estos tres principios es orden, justicia y libertad, que son los tres valores de la derecha. Entonces, nosotros acentuamos que estos aspectos, tanto pacíficos como morales, se puede hacer en el liberalismo clásico, sin necesidad de robar, sin necesidad de engañar, sin necesidad de mentir. Entonces, la parte moral que te refieres tú y que seguramente hay muchos detractores contra los liberales, seguramente lo ven en un espejo de una sociedad en estos momentos donde lo que ahora ellos consideran que es libertad en realidad es libertinaje, ¿no? El libertinaje, claro, por ejemplo, de los poderosos, aquellos que tienen las leyes que les facultan a ser libres, pero para el resto de la sociedad se nos condenan a ser esclavos, ¿no? Y digo esclavos, por ejemplo, pagando impuestos. Todos pagamos, los buenos emprendedores, profesionales, gente trabajadora, tenemos que estar pagando nuestros impuestos completos, y el libertinaje de estos poderosos les permite realizar exoneraciones tributarias, poniéndonos en desigualdad ante la ley, lo cual eso es, desde un punto de vista jurídico, inaceptable, y desde un punto de vista de la ética es inmoral, ¿no? Entonces, el liberalismo lo que plantea es poner la cancha para todos por igual, sin hacer excepciones a la regla, y hacer que las leyes que tenemos sean leyes justas y no solamente claras, para que todos podamos competir sin hacer distinciones de género, de sexo, de riqueza, de clase, etcétera, para que todos tengamos esas condiciones mínimas para conseguir los mejores resultados que nos proponemos. Exacto. Y bueno, ya ese es en el grupo de izquierda. En el grupo de derecha también hay gente que tiene un pensamiento un poco ambiguo, que dicen que los liberales no se deberían involucrar en política porque se convertirían en parte más, ¿no?, de todo este sistema, ¿no?, un poco embargador, ¿no?, que tenemos, coactivo del Estado. ¿Usted cómo respondería a esas aseveraciones? Si uno mira la historia, la respuesta que dio John Locke con su tratado de los ensayos del gobierno civil era justamente la respuesta frente al absolutismo monárquico. Era restablecer derechos que no se sabía que existían, por lo menos a un nivel teórico, sino que se asumía que el derecho era natural, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, justamente lo contrario a lo que existía en ese momento. El despotismo, el absolutismo, la tiranía y todo eso, que son temas eminentemente políticos. O sea, los liberales hemos hecho un trabajo político desde hace siglos. O sea, el liberalismo no es un adorno para colgarlo en nuestra pared de nuestra casa y decir, acá he seguido un seminario de liberalismo y ya soy un experto, soy un conocedor de las obras liberales. Y eso es más Eso fructífero es también. algo ilusorio, ¿no? Porque la tradición liberal es la tradición contra el despotismo, contra la tiranía, contra la dictadura, y para eso nació el liberalismo, para restablecer esos derechos naturales, ¿no? Ok. Y usted, como liberal, bueno, justo comentábamos detrás del tema del partido, de Evolución, ¿usted sí tiene ánimos para poder llegar a la presidencia de la República o al gobierno en general? Solamente permíteme hacer una aclaración. Yo soy del Movimiento 5 Reformas. Yo me he desvinculado del Partido de Evolución hace un mes aproximadamente y he creado un Movimiento 5 Reformas. Ahora me vas a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no siguen el Partido de Evolución? Porque son dos visiones distintas. Una visión, digamos, inmediatista de inscribirse, que puede estar sacrificando, digamos, equipos de gobierno con tal de conseguir la inscripción a como dé lugar, mientras mi posición era distinta. Teníamos que pasar por un proceso de aprendizaje para saber defender
el programa político y luego la representación para que una vez que tienes representación, luego te inscribes. Entonces esas diferencias que fueron prácticamente irreconciliables, entonces optamos, ¿no? En realidad fuimos varios que nos salimos del partido y hemos formado uno nuevo, manteniendo siempre la tradición liberal clásica, el programa de las 5 reformas y el proyecto devolucionario del Foro Liberal de América Latina. Entonces, cualquiera tenemos aspiraciones, obviamente. Yo soy un político y como político uno aspira, ambiciona a ser más que un simple político que ayuda a su país, ¿no? Quiere siempre la magistratura, siempre quiere uno llegar a la presidencia. Sin embargo, eso no implica que desde la presidencia se pueda hacer todo, ¿no? Incluso nuestra tesis de, digamos, de los políticos liberales clásicos es que donde se hacen las verdaderas reformas es en el Congreso y no es en la presidencia. Pero la presidencia acá en el Perú pues es marcadamente un eje de poder bastante importante como para impulsar las reformas, así que tampoco es que nos desentendemos de esa posición de que el presidencialismo también puede ser un buen elemento para impulsar las reformas en el Congreso, ¿no? El Congreso es el lugar exacto donde se debe hacer la derogación de las leyes malas para conseguir esas reformas que he mencionado, las 5 que después ya hablaremos. Entonces, el M5R, tengo entendido, sería un partido, ¿no? Es un movimiento que aspira a ser partido, ¿no? Pero ponemos las cosas, cada cosa en su lugar, primero como movimiento y luego como partido, ¿no? Claro, primero las bases y luego ya la cancha, por así decirlo, ¿no? Exactamente, así es, como tú lo dices. Y justamente lo que último que estaba mencionando, el presidencialismo, ahí hay una disputa, ¿no? Porque en el tema de Europa son más parlamentaristas. En cambio, aquí en América quizás el modelo presidencialista lo hemos sacado de los Estados Unidos. ¿Usted en cuál confía más? ¿En el presidencialismo o en el parlamentarismo? Mira, son dos formas de gobierno. En nuestro caso, escogemos al presidente por una voluntad popular, pero la calidad de los gobernantes que digamos, nos hemos involucrado con ellos, hemos notado que no es tan presidenciable, digamos, su actuar político, porque su poder lo comparte con un primer ministro. Exacto. O sea, el primer ministro prácticamente es el que recibe los golpes de la política diaria, y en el caso, por ejemplo, de la señora presidente, el señor Otárola, pues es el que prácticamente es el que gobierna. La otra parece fuera la reina, ¿no? Como en Inglaterra. La reina simplemente reina, pero no gobierna. Y el señor Otárola es el que gobierna, el que tiene los mandatos. Igual fue en el caso de Castillo, ¿no? El Castillo también tuvo primeros ministros ante la ausencia de comunicación en su, digamos, en su desarrollar político. Entonces, según las calidades de los presidentes, pueden ser más presidencialistas que otros, ¿no? Cuando tienes un peso, por ejemplo, tipo como fue el presidente García, su calidad, digamos, de gobernante, que podemos discrepar de sus ideas políticas y sus formas de gobierno, pero él no necesitaba un buen primer ministro, él era el que realmente gobernaba. En el caso del señor Humala, se podía apreciar igual que tenía algunos ministros que lo opacaban a él en sus cambios digamos, de gabinete, ¿no? Entonces, el presidencialismo podría ser utilizado para bien cuando la persona es una figura, es una personalidad, y cuando tenemos casos tipo Castillo, tipo Sagasti, tipo la señora Boluarte, entonces el primer ministro asume la labor como si fuera un parlamentarismo, ¿no? Entonces, el parlamentarismo, digamos que el primer ministro es el que realmente gobierna, es para un sistema parlamentarista, ¿no? Exacto. Pero en el Perú seríamos un sistema parlamentarista de facto, ¿no? Porque los últimos acontecimientos nos muestran que
el presidente tiene menos prerrogativa que el Parlamento. A veces el Tribunal Constitucional aboga por el Parlamento. Y es que el diseño institucional en el Perú no está bien elaborado, porque permanentemente hay colisiones entre dos poderes. Entonces entra el Tribunal Constitucional para justamente aclarar las competencias de cada uno, hasta dónde tú eres competente en tal área y el otro también. Entonces, eso es por un mal diseño, es decir, las reglas de juego que se han hecho para delimitar el actuar del, digamos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, es un poco, digamos, difuso, no se puede con claridad tener una interpretación correcta, ¿no? Ya el mismo, el que fue presidente Vizcarra, él hizo pues una interpretación jalada de los pelos sobre la cuestión de confianza de tipo Sí. fáctico, ¿no? O sea que en la práctica dice que había votado el Congreso por no darle la confianza al gabinete y él utilizó esa arma para disolverlo, ¿no? Y eso es Claro. ¿por qué? Porque esos choques normales que existen siempre, siempre va a haber conflicto entre dos poderes, no se resuelve por la vía democrática, sino por la vía judicial, competencial, ¿no? Utilizando la interpretación, o sea, en lugar de dirimirse en la política, los asuntos políticos se van a los tribunales jurídicos, a las reglas de juego para ver si soluciona cuando la solución es política, ¿no? No es jurídica. Justamente cuando comentaba eso me viene a la mente el sistema parlamentario de Inglaterra, donde, por ejemplo, a Johnson lo sacó su propio partido, luego llegó Liz Truss, le sacó su propio partido, y es como que no pasó nada, ¿no? Igual que en Perú, ¿no? Sacan un presidente, sacan otro presidente, y bueno, es como que el sistema continúa. Es Nuestro algo caso es particular. diferente porque nuestro caso no tiene válvula de escape. Digamos, las tensiones políticas por lo general tumban gabinetes. O sea que Exacto. lo que un gobierno no sabe hacer bien, un gabinete es suficiente como para poner las cosas en orden. Pero el diseño, vuelvo a repetir, ¿no? El diseño político de las reglas de juego para, eh, digamos, hacer una buena gestión desde el punto de vista del gobierno, ya ni siquiera un gabinete es suficiente. A veces se pide la cabeza del presidente, o sea, ya ni los gabinetes son la forma de Suficiente. solucionar digamos, las decisiones ejecutivas, ¿no? Si no Claro, piden al presidente que resuelva el problema. Entonces exacto. ahí volvemos a que el presidente sigue expuesto a las demandas del día a día, cuando eso lo puede hacer un primer ministro. O sea, la figura del primer ministro, como tú sabes, no es una figura que está explicitada de una manera en reglas que lo haga actuar como tal. O sea, esa es la personalidad de ese ministro el que le va a dar lo que se llama la coraza, que va a hacer que no sea penetrable el desgaste político en el presidente. Y tiene que poner la cara el primer ministro. O sea, él es el fusible en todo caso. Pero Claro. la situación política en el Perú rebasa, o sea que esa coraza es insuficiente. Y entonces el sistema político se resiente como tal, o sea, el sistema de partidos, la democracia, incluso los periodos con que se debe gobernar, ya es letra muerta, es decir, son como actores pintados. Y entonces se pide elecciones, porque las elecciones no Claro. deberían ser frecuentes en el Perú y sin embargo lo son. O sea, eso es inconstitucional, o sea, no se puede estar recortando mandatos cada vez que exista una menor tensión política, y es lo que ha sucedido en el Perú en los últimos años. Entonces, ese Ujú. diseño institucional hay que reelaborarlo, y para una de esas formas de reelaboración es quitarle muchas funciones, porque las funciones recargadas en un poder ejecutivo que no va a poder resolver problemas si se le da todos los poderes a un gobierno,
es lo que desgasta al Poder Ejecutivo y desgasta al sistema de partidos. Entonces hay que reelaborar ese sistema político haciendo ajustes en los poderes también, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, porque ahí todavía hay vacíos. Yo me he guiado, por ejemplo, de lecturas para poder entender bien este fenómeno. Una de ellas es el del profesor Jorge Astete. Yo creo que deberían darle una miradita a su libro El poder neutro, que es Voy a un libro revisar. bastante bueno. Y luego para las reformas políticas como tal del magistrado, el que fue miembro del Tribunal Constitucional, mi tocayo José Luis Sardón. Entonces, teniendo esos dos elementos, tú puedes sopesar, bueno, que hay que hacer reformas en el sistema político porque como está la situación, es, digamos, improbable que el próximo gobierno vaya a terminar a los 5 años, ¿no? Como ahora también se piensa que la señora Boluarte no va a acabar su periodo de gobierno, ¿no? Entonces, Claro. eso no puede estar en discusión. O sea, esto no le ayuda a nada a la No ayuda a economía, nadie. mantener pues un sistema de regla de juego estable cuando cada cierto momento piden pues la renuncia del presidente. Pues eso no es posible, no se puede hacer economía, no se puede invertir, no se puede mirar en el mediano y largo plazo. Sin esas reglas estables no se puede invertir. Tú sabes que en el emprendedor, en el empresario, si pudieran escoger cuál de los dos digamos, le ofrece menos, digamos así, miedo, es el riesgo. O sea, si tuviera que evaluar cuál es lo peor para ellos entre el riesgo y la incertidumbre, ellos escogerían la incertidumbre, que es más peligroso que el riesgo. Fíjense, o sea, Claro. emprendedor, Claro. Usted como economista, ¿cómo ve el panorama actual de la economía en respecto de que hay mucha gente que dice que vivimos como una especie de tranquilidad falaz? Porque, por ejemplo, decían, con Castillo llegaba todo estaba caro, todo el día había problemas, todo el día querían cambiar al primer ministro, pero hoy en día los precios siguen igual de caros, el limón está por las nubes, no estamos recuperando la inversión minera está en picada, la recaudación tributaria está en picada, no hay grandes obras de inversión en el Perú, ¿no? Como lo había en la época de Alan García. ¿Vivimos una tranquilidad falaz? Nosotros vivimos en piloto automático, si lo queremos poner en esos términos, porque el gobierno no gobierna, los que gobiernan son las leyes malas, ellos son los que ponen las condiciones, hay una jerarquía en el Estado que se llama el Estado profundo, que es el que arma y desarma las cosas, o sea que los ministros, los gobernantes están como de adorno, ¿no? Si no hacen modificación de leyes, le va a pasar la factura el sistema de leyes malas. Entonces, nuestra economía, digamos, pretenden darle eso de las paralelas, vías distintas. O sea, decir, por un carril va la economía como si no pasara nada, como que no tiene nada que ver con la política, y ahí está el famoso... Ay, perdón, el micrófono se apagó. El micrófono se apagó. El micrófono. Ok. Ahí está, ahora sí. Decía de que se asume que como que existen dos vías que van separadas, una es la política y la otra es la economía, y que una no tiene que ver nada con la otra, y por eso que dicen una cosa es la macro y otra cosa es la micro, o sea que están separadas, la macroeconomía está bien, estamos los fundamentos macroeconómicos, déficit fiscal, tipo de cambio, tasa de interés, somos los mejores de Latinoamérica, nuestra moneda es la mejor, incluso Sí, decían es el dólar, es el nuevo dólar en Sudamérica. sí. O sea, empezaban como a levantarle olas al Perú, ¿no? Pero Sí, eso no es la realidad. Tú sabes que la macroeconomía es un invento del keynesianismo. En realidad la macroeconomía no existe. No es que el consumo, hay una persona que se llama consumo
nacional y anda por ahí consumiendo por su cuenta mientras la gente no consume nada en la parte microeconómica. Como es un invento keynesiano, es un agregado, entonces los agregados siempre son promedios, ¿no? Para poder visualizarlo en forma de números, y tú lo ves en macroeconomía con la C, ¿no? C de consumo, más I de inversión, más G de gasto de gobierno, más X exportación. Pero son agregados, finalmente son promedios, y no conocen bien que dentro de los promedios hay particularidades que a alguno le va bien y a otro le va mal. Entonces ahí es donde entramos a la economía y nos damos cuenta pues de que la macro no puede divorciarse de la micro. En todo caso, la micro determina la macro. O sea, no puede haber una buena economía, decir, la macroeconomía va bien, pero sabemos que la microeconomía está mal. No, no puede haber eso. O sea, claro, deben ir de la mano. Mal la macroeconomía es porque está bien o está mal la microeconomía. Entonces, ¿usted es profesor de macroeconomía? Bueno, he sido, ¿no? Ahorita enseño economía política, o sea, la interrelación entre la política y la economía a los alumnos de Derecho. Entonces, ahí tú te das cuenta de que la microeconomía es real, no es agregada, no es... Eso sí tiene ojos, tiene boca, la gente come o no come, ¿no? Y ahí te das cuenta los precios. Los precios en el mercado, el pollo está en 11 soles, 12 soles, el tarro de leche que hace un año estaba a 3 soles, ahora está a 4 soles. Entonces eso le golpea a la gente. Y la gente en los mercados no tiene la opinión de los economistas macroeconómicos, digamos así, ¿no? No, todo va bien, la macroeconomía, no, todo está estable, no, todo, no, eso es mentira. No existe estabilidad en la microeconomía, lo que existe es, puede estar el precio de los huevos a 15 soles, puede bajar a 11, es decir, los precios de las cosas nunca están estables. Y la economía nunca ha sido estable. La economía es dinámica por definición, eso te lo enseña el mismo Mises ahí en sus libros. La economía es dinámica, hay que evaluarla por los procesos, no por la estática. Entonces, eso es diferente al tema de los economistas tradicionales, ¿no? Que dicen, no, pero las cuentas fiscales están ordenadas, tenemos un buen aparato macroeconómico, las variables no varían mucho, está bien el Banco Central, o sea, le han puesto pues al Banco Central como el ejemplo a seguir, ¿no? Yo soy bien crítico del Banco Central. ¿Usted, como dice mi ley, cerraría el Banco Central? Mira, yo no tengo nada personal contra el señor Velarde, me parece un buen profesor, incluso un buen gestor público, pero llevarlo al señor Velarde a un nivel de que la institución es él, confundiendo institución con persona, le hace mucho daño. No sé si recuerdas tú cuando al presidente Castillo digamos, le presionaron para que mencionara el nombre de Velarde para calmar los mercados, porque apenas había ganado las elecciones, el dólar subió hasta 4.13 soles. Sí. Entonces, si no pronunciaba el nombre de Velarde, ese tipo de cambio iba a seguir subiendo. O sea, la gente iba a comprar dólares para la eventualidad de que vaya a confiscar los ahorros, porque todo el mundo tenía miedo en ese momento a Pedro Castillo. Y felizmente dijo, bueno, el señor Velarde, que yo lo llamo, lo invito a que se mantenga en la presidencia, y boom, se calmó los mercados. O sea, quiere decir de que el señor Velarde él es el Superman de la política, ¿no? O sea, que si él no está, el tipo de cambio se dispara. Si él no está, tal vez las tasas de interés empiecen a fluctuar. Entonces, eso es peligroso para una economía que requiere cierta estabilidad en los precios, porque los precios afectan a las personas. Recuerda que también nuestro ingreso es muy bajo, el ingreso promedio está en 1.500, el INEI dice por ahí hay una encuesta privada que es 1.700, pero es bajísimo. Son como $400, $500 de mensual, que no llega ni a los $7.000 anuales, y eso es bajísimo, ¿no? Entonces, esta economía, como está, no está dando los resultados que la gente empieza a demandar, y por eso el prestigio del gobierno está en picada. La inversión privada ya va a cumplir un año en caída sucesiva. De septiembre ha ido yéndose en torno negativo, en cifras negativas. Y recién se está sintiendo, al punto que el ministro de Economía ha tenido que corregir
sus previsiones optimistas, que era el 2% anualizado, o sea que decía que el 2023 íbamos a acabar creciendo 2.2, y el presidente del Banco Central lo corrigió, 0.9. ha dicho que solamente va a crecer 0.9. Y el señor, yo no sé cuántos va a durar, pero a mí me da la impresión que el señor Contreras ya debe sentir el peso del desprestigio, porque él en enero dijo de que Compuche Perú, que es el programa reactivador de este gobierno, más o menos en junio debería haberse, digamos, inflexionado la economía, o sea, que de bajada iba a subir, o sea, debería haber reactivado. Y no ha ocurrido eso. No pasó, y lo que va a pasar es que van a pedirle la cabeza al ministro. Y eso no le va a parecer muy bien para él, porque irse con mala nota, irse con una economía que en lugar de crecer, decrece, en lugar de que una inversión privada aumente y va con esas cifras en negativo, va a ser muy mal para su currículum. Nadie lo va a querer contratar sabiendo de que él ha dejado una economía muy mala. ¿Por qué? Porque es keynesiano. Él se confió, creyó que la inversión pública iba a arrastrar a la inversión privada para lograr el efecto arrastre, ¿no? Que decir, como la inversión pública, como tú sabes, es 20% del total de la inversión, 20% es estatal y el resto es privado. Que ese 20% iba a jalar al 80% para que se animaran los inversionistas privados. Pero no han atracado, o sea, no se han convencido. ¿Por qué? Porque el programa de gobierno digamos, de la señora Boluarte no tiene brújula, no se sabe para dónde va. No hay nada que lo anime a los que toman decisiones de inversión. No se sabe si se va a quedar también. Sí, o sea, no tiene visión país. Eso es lo peor, ¿no? No se sabe hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, como tienes a un ministro que viene de la burocracia gubernamental, ¿qué sabrá pues de mercado? ¿Qué sabrá de precios? El señor anda sentado pues en una oficina y está desconectado del mundo real. Entonces, esto le está pasando factura al Perú porque creyó que con gasto público se iba a reactivar. Es algo así como la copia del señor Pedro Franque. Ahí está. Es Pedro Franque 2, yo lo veo, ¿no? Entonces, no es para lo que necesitamos la economía un tipo de programa gastador, porque este programa es gastador, todo lo ve consumo, demanda agregada, todo es demanda agregada. Justamente, ya estas entrevistas se componen en dos partes. Una es el tema de coyuntura y la siguiente es una etapa personal. Esta es la última pregunta que le voy a hacer respecto al tema de coyuntura, puesto que quizás la polémica que está apareciendo ahorita es el tema de Petroperú. Yo conozco al señor Campodónico, no sé, ¿qué impresión tiene usted del señor Campodónico y qué responsabilidad tiene el señor en lo que es el manejo de Petroperú y su situación actual de Petroperú? Bueno, él es el ideólogo, él es el que hizo creer a medio Perú que Petroperú era una empresa importante, que iba a ser la empresa modelo, que iba a sacar la cara por las empresas estatales, o sea que ponía a Petroperú como el ejemplo a seguir, por eso se aventuró a impulsar el tema de la refinería de Talara, junto con otro ideólogo en San Marcos que se llama Jorge Manco Sacconetti. Ellos dos son los que han impulsado esta propuesta de que Petroperú es una empresa estratégica, etcétera. El que intentó hacer algo, tratar de acercarse más al modelo privado, era hace dos presidencias hubo un señor que se apellida Paredes, si no me equivoco. Él propuso de que el accionariado fuese privado, o sea que fuese 51% de acciones estatales más 49% el privado. O sea, lo que estaba tratando de decir era, pongamos en manos privadas, también en el directorio, para que las decisiones se asemejen a una empresa eficiente. Claro que no le hicieron mucho caso porque después tuvo que salir y él escribió un libro sobre Petroperú, etcétera, de las empresas públicas.
pero de ahí no ha habido más innovación esta empresa, que yo lo llamé chatarra, ya empleé la palabra chatarra en TikTok y empezó a viralizarse, porque en realidad es así, es una empresa que no sirve para nada, sino ya va por los 6.000 millones de dólares Sí, pidiendo prestado al gobierno permanentemente para el abastecimiento de combustibles, para la refinería de Tal Lara, para que no lo declararan en bancarrota, para que le pusieran buena nota a las empresas de calificadora de riesgo, etcétera. O sea, mira, los últimos 4.000 millones de soles que pidió, se pudo haber construido 30 hospitales, 30 increíble, hospitales de primer nivel. O sea, ¿en qué increíble. se fue esos 4.000 millones de soles? Gasto En, corriente. en pagar una empresa que está camino a la A quiebra la- y se ha podido construir. Eso es lo que se llama costo de oportunidad en economía. O Mm, sea, se pudo haber hecho mejores cosas. Pero ahí está, pues mire, los fanáticos, los ideólogos, los utópicos de la izquierda, pues han creado este monstruo que se ha tragado 7.000 millones de dólares, que es más o menos casi 23.000 millones de millones de soles. soles, Mm, ¿no? Que viene a ser más o menos como 10 puntos del PBI, o sea, PBI es más o menos 570.000 millones de soles, el ujú, 10% 50.000, la mitad de ujú. eso, o sea, la mitad son 5 Wow, puntos del PBI que se ha ido en tratar de reflotar a esta empresa. claro. Entonces, esto es una obscenidad que un país que no tiene buenos hospitales, no tiene buena infraestructura educativa, anden financiando elefantes blancos, chatarras, porque eso es lo que está destruyendo la credibilidad del gobierno. No es lo peor de todo, porque un gobierno que anda financiando cosas inservibles le quita credibilidad en el mundo internacional, ¿no? Ahora, el señor Campodónico sigue siendo como que el mesías de la República, porque ayer estaba ahí leyendo una nota que decía, ¿no?, la mala situación de Petroperú, los activos fijos que tienen ahí, que lo quieren rematar, que van a cotizar ahora en la bolsa para emitir algunas acciones, que hay un chantaje. Pero al último, en el comentario decía, el comentario de Campodónico que decía que todos estos problemas son por culpa de la privatización, que tiene Sí, que sí, sí. sufrir, Sí, es el, no me el extraña demonio que venden. que vaya a decir eso, y está en su lógica, o sea, digamos, al señor hay que respetarlo por sus ideas consecuentes, porque el señor Campodónico pues tiene una trayectoria larga en esto del Petroperú, tendrá pues 30 años, 40 años. Yo cuando era universitario ya ese nombre Campodónico ya lo escuchaba. Uh -huh. Entonces, estamos hablando hace 30 años venía con ese discurso de que las empresas estratégicas, que Petroperú era el gurú, ¿no?, del petróleo y todo el tema. Pero el tema son los hechos. Él puede decir lo que quiere, pero los hechos le dicen una cosa: esa empresa es una chatarra. A esa empresa hay que transferirla al sector privado mediante accionariado, no para venderlo a empresas, sino para que se nos transfiera la propiedad mediante acciones individualizadas, para nosotros organizarnos y tomar una decisión qué hacer con esta empresa. Si esta empresa hay que liquidarla, si esta empresa hay que contratar un nuevo gerente, auditarla, lo que tenga que hacer, y veremos si tiene salida. Y si tiene salida, bueno, rendirá utilidades, no será pues ahora, ni pasado mañana, ni nada, sino será con los años. Pero no puede estar en manos del Estado. Está demostrado que la gestión estatal ha servido como una agencia de empleo, como un pagafavores, para engordar los bolsillos de muchos burócratas, pues que viven muy cómodamente en sus sitios con buenos sueldos, sueldos de oro, dorados, Sí, puestos dorados, ganan burocracia muy bien en dorada, Petroperú. todo eso que le gusta pues a la burocracia, ¿no? Entonces hay que deshacernos de esa chatarra y venderlo. Y si, no me digo venderlo, sino transferirlo al sector privado para ver qué hacemos los peruanos con esa empresa. Sí. Ahora pasamos a la segunda etapa. Justamente usted nos comentaba de que cuando era universitario, ¿no?, ya escuchaba el nombre de Campodónico. Mi pregunta es, eh, ¿usted en su juventud perteneció a algún ciclo académico liberal? O sea, ya se hablaba de liberalismo en esa época donde ya
teníamos a Petro Perú como elefante blanco. Mira, más o menos estamos hablando 1988. Fue la primera vez que escuché algo la primera palabra que escuché fue libertad. ¿Por qué? Porque en el año 88 se estaba formando el movimiento Libertad, que era un movimiento político que era la réplica al gobierno en ese entonces de Alan García I, cuando Alan García era un fanático socialista tipo Chávez, que puso en riesgo la banca al querer confiscarle, expropiarle, etcétera, que nunca prosperó, por cierto, ¿no? Pero sirvió de pretexto para que el movimiento Libertad se organizara, la clase media se organizara, y fuera Mario Vargas Llosa ahí el líder. Y a Vargas Llosa yo le escuchaba un discurso totalmente distinto al resto de los candidatos, ¿no? Hablaba de la economía de mercado, hablaba de la propiedad privada, hablaba del libre mercado, etcétera. Y eso para mí no me hacía sentido porque yo había recibido un adoctrinamiento en mi universidad, donde yo había terminado, y un profesor, nada más un profesor de toda mi carrera, me habló de la escuela austriaca, uno nada más, ¿eh? O sea, hablaba de von Hayek, Mises, y el profesor, nosotros lo consideramos que era medio marxista, pero hablaba acerca de esos dos autores, pero de ahí es el curso de doctrinas, ¿eh? Doctrinas económicas. De ahí no volví a escuchar más la palabra libertad ni libre mercado, porque todos mis profesores eran San Marcos. Era como San Marcos II, era la sucursal de San Marcos, era la Ricardo Palma donde yo estudié. Entonces no podía esperar pues que me hablaran de tema liberal. Así que por la política me enteré que existía la corriente liberal, terminando este proceso electoral, el cual gana Fujimori, me inscribo en el Movimiento Libertad, en la Secretaría de Ideología, y ahí empiezo a tomar contacto con los libros de Mises, primero en un seminario que se llamaba Economía de Mercado, una perspectiva, y me interesaba aprender eso que no me había enseñado la universidad, y empecé ya a conocer gente, ¿no? Dentro del movimiento que me permitió pues ya poder profundizar más, ¿no? Esta corriente liberal clásica. Y usted desde ese entonces ha participado en agrupaciones políticas. Ahí ya se ha puesto alguna camiseta, por así decirlo. Mira, cuando yo me inscribí en el Movimiento Libertad en el 90, yo postulé como candidato a regidor por el Movimiento Libertad en el distrito de San Borja. O sea que era la primera vez que hacía campaña política con nuestro candidato en San Borja, y enfrentamos a la señora Cuculiza, enfrentamos a Acción Popular, creo que Sánchez Solari del PPC, el APRA, y bueno, eso fue una experiencia a nivel distrital, ¿no? A nivel de elecciones municipales. Y al año siguiente desaparece el Movimiento Libertad, o sea, me quedé huérfano, ya no tenía casa, no tenía dónde ir, porque no había pues ningún local político donde ir. Entonces se viene el año 95. Yo recuerdo que apoyé a un candidato de la lista de Pérez de Cuéllar. Fíjense que el fenómeno Pérez de Cuéllar yo no sabía que era, digamos, izquierdista, tan izquierdista, me di cuenta después. Entonces yo apoyé a un candidato a diputado en el año 95 porque ya se veía Fujimori ya medio autoritario. Ya no era el Fujimori de los años 91, 92, que empezó a hacer reformas junto con Boloña y todo eso, sino ya en 95 ya el nombre Montesino ya empezaba a fastidiar, entonces el candidato opositor era Pérez de Cuéllar, ¿no? Pero igual, ganó el señor Fujimori, pero desde el 90, 91 yo ya empezaba a promocionar las ideas de la escuela austriaca, o sea, te estoy hablando, ¿cuánto? Hace 30 años más o menos. Empezamos a invitar a Carlos Boloña, empezamos a invitar gente que sabía del tema liberal en la parte económica, hacíamos seminarios en la Agraria, en San Marcos, sobre los videos de Milton Friedman, esta de Libertad de Elegir. Hacíamos una semana enterita, así, de puro video de 10 horas,
para promocionar, ¿no?, las ideas liberales con gente entendida en la materia, ¿no? Entonces queríamos hacer eso en San Marcos y claro, no se llenaba el auditorio, pero era nuestra experiencia. Yo ya había salido recién de la universidad y empezaba a hacer eso, o Ujú. sea, seguía ahí promocionando hasta que el año 2003, porque tú me preguntas en la parte política, no te voy a hacer un desarrollo de toda mi trayectoria, pero me voy al año 2003, intentamos crear un partido liberal, o sea, en el año 2003, ahí el profesor Mansueti, que lo conozco recién, vino de Venezuela, intentamos hacer con un grupo de personas, con 6 personas, crear el primer partido liberal del Perú, así se llamaba. Y lo Ujú. teníamos mapeado a Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario, para ver si podía ser nuestro candidato, cosa que no aceptó. Eso fue nuestro primer intento, duró cerca de 2 años, ese intento de hacer partido, que también no era fácil porque había que reunir 400.000 firmas y luego 700.000. Wow. Esa fue la del año 2003. Después tratamos de hacer organizaciones de fachada, como dicen los rojos, los Lenin, creando la primera conferencia, así se llamaba, Confederación por la Libertad y la Autonomía Regional, Ujú. para ver si podíamos atraer gente liberal, porque en ese tiempo estaba todo el tema de Santa Cruz. Santa Cruz se quería Claro. algo así como independizar de Bolivia, pero en realidad se llama autonomía, no independización. En Ujú. Venezuela también, en Loreto, en Iquitos, ahí también se hablaba de eso en ese tiempo, en el año 2005, 2006. Entonces creamos una entidad internacional, hicimos una serie de conferencias acá en Santa Cruz, en Ecuador, con varias gente, varias autoridades de los gobiernos ahí locales, ¿no? Bueno, intentamos, me acuerdo que Chávez se empieza a referir a nosotros, que nosotros éramos desestabilizadores de la democracia, ¿no? Incluso nos decía que nosotros éramos agentes de la CIA, porque estamos, como se dice, juntando a todos los actores políticos que querían autonomía y creían que nosotros queríamos tumbarnos a sus respectivos gobiernos. Entonces empezaron a hablar los zurditos, los chavistas, de que éramos agentes de la CIA y todo eso. Una anécdota por ahí más. Increíble. Ya en el 2018, esas eran, ya creamos el partido de Evolución con Miriam Ortiz y Carlos Mendoza, que ese fue ya, como se dice, el tercer proyecto político que queríamos impulsar para difundir, porque todos los anteriores años, los 90, era difundir desde el punto de vista académico, y fundamos un think tank en el año 1998, a partir de haberlo traído el profesor Kirchner de Nueva York para que dé unas charlas en la Ricardo Palma, trajimos a Márquez Cousen también, gente de afuera, entonces empezamos a hacer think tank, pero después ya en el 2003 empezamos a hacer un poco de política, ¿no? Esa es más o menos mi trayectoria. O sea, si tú me pides qué partido político has estado inscrito, así, Movimiento Libertad. Es el único que desapareció a Ok. los 2 años que entré. Y después he intentado crear partidos, no me ha ido bien, ¿no? Porque tampoco soy experimentado, soy un Jorge del Castillo, cosas por el estilo. He intentado y bueno, he estado tratando de aportar al Perú organizaciones políticas, liberales, de pensamiento, etcétera. Y bueno, A- eso es mi contribución al Perú. Ahora se respira más aires de liberalismo, ¿cree usted, en el Perú? ¿No? Sí, por Actualmente creo que supuesto. Sí, sí, sí. Es un trabajo estamos. obviamente articulado de muchas personas, ¿no? Uno es ¿Usted un qué granito cree de que arena. tenga que ver con el movimiento de Milei en Argentina? Perdón, no te escuché bien, me decías. ¿Cree que esté ligado todo este movimiento, estos aires de libertad, con el movimiento de Milei en Argentina? Sí, por supuesto, ¿no? Es él, son también los influencers, incluso más que Milei, me parece que la primera fue la señorita Gloria Álvarez. A mí me mencionaban mucho de ella, Sí, ¿no? sí, Ella y Laje, los dos, ¿no? Cuando sí. Laje era liberal, ¿no? Porque ahora Laje ya no es liberal, Ahora es ahora es más conservador. conservador, yo lo veo así ahora. Sí. Pero ella creo que fue una de las primeras, después Milei se escuchaba algo, pero no tanto.
pero él ya, bueno, con su histrionismo y todo eso, pues ha lanzado digamos, el liberalismo, lo ha puesto en agenda, felizmente, ¿no? Ha puesto temas que no se hubieran tocado antes, ¿no? Etcétera. Y yo creo que, digamos, ahora se escucha más del liberalismo de lo que fue en los 90. Porque recuerda que al liberalismo lo sepultaron, pues, durante cerca de 20 años cuando cuando acabó la era del consenso de Washington, ¿no? El neoliberalismo Claro. acabó en el 2000 y ahí todo el mundo le echaba la culpa pues al fracaso del consenso de Washington, en el caso de Fujimori, en el caso de Menem, en el caso de Mm, Ecuador, y así, muchos países latinoamericanos empezaron a salirse del esquema del consenso de Washington y empezaron a entrar los socialdemócratas, ¿no? Y entra el socialdemócrata de Toledo, y así claro. en otros países, ahí el caso de Argentina, entran los Kirchner, Sí, 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 que sí, vino sí, sí. una mala gestión de la Rúa, de Menem, y ahí fue los 20 años desde el 2000 hasta ahora Claro. que el liberalismo no alzó cabeza. ¿Por qué? Por malos actores políticos que hicieron caricaturas de las reformas económicas que no la completaron, tipo Fujimori, que no la completó, no privatizó Ujú, lo que debe haber privatizado, no abrió los mercados que debe haber privatizado, abierto, desregulado, bajar el tamaño del ujú. Estado y eso pasó factura. Entonces ahora Ahora, sí revitaliza, ¿no? sí. Ahora, dentro del movimiento liberal en el Perú, yo identifiqué a dos influencers que tienen mucha cobertura, ¿no? Uno, usted los debe conocer muy bien, uno es el señor Mirko, de Amanecer Libertario, y el otro es el señor, el profe sobre ruedas. Sin embargo, uno, ¿no? Ya está creando su partido y Uh-huh. veo mucha rencilla. No sé si usted también ve ese carácter también dentro de estos grupos liberales que se están desquebrajando. ¿Qué interpretación le puede dar usted a esto que está pasando? eh, Mis mejores deseos para ambos, o sea, el hecho de que ambos tengan sus respectivas posiciones, implica pues de que tienen una gran responsabilidad teniendo seguidores, cada uno tiene sus seguidores, uno en el plano de influencia y el otro en el plano político, que tienen ciertas esperanzas, ¿no? Respecto al papel que va a jugar cada uno, ¿no? Claro. Yo creo que cada uno debe ser consciente que lo que diga, haga, va a quedar ahí, va a poder promocionar o no el liberalismo o el libertarismo, podría ser también, de manera de que no le va a ser bien ni para el liberalismo, ni el libertarismo, ni para su imagen de ellos que anden en problemas de rencillas y esto, porque al final la izquierda se va a agarrar de esas escenas, esos hechos y van a caricaturizar, ¿no? A mí me han caricaturizado un montón ahí ¿Así? por TikTok, por supuesto. Ustedes creen que no están observando el APRA, no está observando el Fujimorismo, no está observando Renovación Popular, por supuesto. Ellos lo que menos quieren es que surjan nuevos liderazgos Ajá. para que no les quite mercado político y entonces no nos haría nada bien que estemos entrando en rencillas, en problemas y mucho menos. Uno trata de evitar, pero a veces uno no puede controlar todo, ¿no? Y es producto de la inexperiencia. Entonces, eso yo lo he aprendido por lo que te comenté al comienzo, ¿no? Tú me vinculaste con el Partido de Evolución y fíjate que Sí, no, ya no, tú te has sorprendido que ya no esté. sí. Pero bueno, estas cosas se dan, pues uno trata de hacer lo mejor que puede, pero a veces no está. Pero trata de evitarlo, ¿no? O sea, uno es consciente que va a haber estos Claro. problemas. Hay que minimizarlo Mm, lo más que pueda. y qué lamentable, ¿no? Esto que ha pasado en el partido de Evolución. Eh, y eso pasa también en los partidos en general, en el país en general, en el gobierno en general, ¿no? Ujú. Bueno, profesor, ya para terminar, le voy a hacer una comparación de unos 6 personajes actuales de la política y usted me va a decir por cuál optaría. O sea, es como que elegir quién es el menos malo, por así.
Yo Yo sé no que voto son, por el menos malo, ¿ah? Por si acaso. bueno, al menos denos su apreciación, porque son personajes inverosímiles, un poco extravagantes. El primero es, bueno, acá tenemos la comparación de Bermejo y Antauro Humala. Entre ellos dos, ¿cuál escogería? ¿Cuál escogería? Yo sé que son No, comparaciones ninguno. muy No, difíciles. me está diciendo entre raticida y plaguicida, ¿cuál escogería? Ninguno, por Digo, supuesto. bueno, claro. Ahora uno quiere heredar todo el capital que generó Castillo, ¿no? Bueno, en general uno ya lo Bueno, perdió y otro quiere. así es, en donde hay vacíos se ocupan, ¿no? Otros Mm, ocupan ese espacio dejado por otros, eso es verdad. claro. Así que Acá no tenemos, hay ciencia ahí, ¿no? acá tenemos otra, que es dos congresistas actuales que se vendieron como liberales, no sé si usted aún confía en ellos, pero ellos son Adriana Tudela y Alejandro Cabero. Ujú. Bueno, chicos, los llegué a conocer de manera directa. Adriana es una buena congresista hasta donde ha podido hacer las cosas. No digo, no es de mi preferencia total, pero sé que ha hecho cosas serias, responsable, y lo cual le deseo el éxito para su futuro político. Y en el caso de Cabero, indirectamente, porque participé en un seminario donde estaba el presente, hice una ligera crítica sobre el tema de los vouchers, y me parece también honesto de que haya presentado eso, haciendo lo que puede hacer desde su trinchera, ¿no? Ujú. Y los últimos son, bueno, acá tenemos a Milei y Bukele, que es esta disputa que está en los medios. De los dos, igual, les deseo éxito a los dos. Y bueno, espero que hagan buena gestión de gobierno, porque finalmente lo que está de por medio es un país o dos países, ¿no? Y entonces queremos que tanto nuestros hermanos argentinos como nuestros hermanos salvadoreños escojan prudentemente las opciones, ¿no? Ojalá, como repito, les vaya bien porque al final la vida, la libertad y la propiedad de cada uno de ellos, de cada uno de estos países está en juego, ¿no? Claro, Milei va por un tema más de economía y Bukele va más por un tema de seguridad. ¿Usted cuál cree que necesita el Perú? ¿Seguridad o economía? Mira, como yo soy economista, mi inclinación siempre va a ser por la economía. Yo digo, si la gente tuviera buenos ingresos, podría resolver muchos problemas de índole económico, por ejemplo, tener una buena educación, tener buenos servicios de atención médica, tener un buen empleo, pagar la educación de sus hijos, vivir bien, cómoda. Pero la economía no se puede divorciar de la seguridad. Es decir, si tú no le Claro. das las condiciones a una economía para que esté segura, seguro los negocios, seguro las personas cuando salen de sus casas, no va a funcionar la economía sin seguridad. La seguridad es un requisito básico de convivencia pacífica. Entonces, Como, ambos van de la mano, pero por un tema de prioridad, yo diría que hagamos que la economía funcione dentro de lo que se puede, digamos, dándole los requisitos básicos, que es un gobierno limitado, mercado libre, propiedad privada, con seguridad, ¿no? Seguridad que es básico, seguridad, justicia. muy bien. Profesor José Luis Tapia, ¿algún mensaje final que quiera dejarnos como Sí, reflexión? muchas gracias, José. Bueno, decirle a nuestros amigos que te siguen que nosotros tenemos ahí el movimiento Cinco Reformas. Lo queremos invitar a todos a que se unan a nuestro proyecto político. Estamos en un crecimiento. Recién tenemos un mesecito de nacido. Acabamos de tener nuestra primera asamblea el sábado pasado. Ya tenemos las secretarías conformadas. Ahora lo que hace falta es el apoyo de personas honestas que quieran hacer el Perú mejor de lo que viene ocurriendo y por eso que nuestra página web, para que se enteren mejor de quiénes somos, es 5 reformas, 5 de número, 5reformas.com, 5 Cinco con número, reformas. reformas.com. Ahí están el número de contacto. Me pueden escribir en el WhatsApp, en el 999, son 4 nueves,
21060. Ahí me pueden ubicar por el WhatsApp, yo le contesto y le doy toda la información que necesita. Y bueno, siempre deseándote a ti, Josué, lo mejor para que te puedas desarrollar, hacer crecer tu canal, y al resto de amigos, deseándole una feliz noche, un buen fin de semana, ¿no? Ok, muchas gracias. Espero contar con usted en una siguiente oportunidad. Por lo pronto, hasta acá, hasta las 11 nomás, solo una hora es esta entrevista, que queda muy corta, la verdad. Y bueno, igualmente desearle lo mejor y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cuídese mucho.